Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Mert Ramazan Demir conmueve con una confesión inesperada: la ausencia de Afra Sarraoğlu es el vacío más grande en mi vida. Mert y Afra. Dos nombres que han compartido fama, miradas cómplices y una historia que marcó a toda una generación de fans. Pero hoy, el actor rompe su silencio y revela lo que muchos sospechaban: su vida ya no es la misma desde que Afra se alejó de ella. Todo comenzó durante una entrevista en el programa nocturno Luces de Estambul, donde Mert fue invitado especial para hablar de su nueva serie. Nadie imaginaba que, entre risas y anécdotas profesionales, el actor bajara la guardia y se abriera emocionalmente. El momento clave llegó cuando la presentadora le preguntó: si pudieras recuperar algo que perdiste este año, ¿qué sería? Tras unos segundos de silencio, con la mirada fija en el suelo, Mert respondió: la compañía de Afra. Su energía, su sonrisa, su forma de mirar el mundo. Todo eso lo echo de menos cada día. Hay un vacío que nadie ha podido llenar desde que ella no está cerca. Las redes explotaron al instante. Cientos de mensajes comenzaron a circular, muchos con el hashtag #MertYafraSiempre, reviviendo la nostalgia de quienes creyeron en ese amor que nunca fue completamente oficializado, pero que se dejaba entrever en cada mirada, en cada entrevista compartida, en cada foto espontánea tomada por los fans. No sé si fue amor, amistad o algo entre medio. Pero fue real. Y eso nadie me lo puede quitar, añadió Mert en la entrevista, dejando a todos con el corazón encogido. Fuentes cercanas al actor aseguran que desde la salida de Afra de su vida, Mert ha cambiado. Ya no asiste a las mismas reuniones, evita ciertos eventos sociales y, según su estilista, ha vuelto a escuchar una playlist que solía compartir con ella durante los rodajes. Cada canción me la recuerda, confesó a su círculo más cercano. Afra, por su parte, se ha mantenido en silencio. Pero su última publicación en redes sociales ha sido analizada minuciosamente por sus seguidores. Una foto en blanco y negro, mirando al horizonte, con la frase: algunas presencias nunca se van, aunque ya no estén. Muchos interpretaron esto como una respuesta indirecta a las palabras de Mert. Los fanáticos, emocionados, comenzaron a recordar momentos íconos de la pareja: el famoso video donde Mert le acomoda el cabello en una entrevista, la escena improvisada durante una entrega de premios donde se tomaron de la mano, o incluso ese rumor nunca confirmado sobre un viaje secreto a Capri. En medio del revuelo, la periodista Selin Yılmaz reveló que ambos estarían invitados a un mismo evento de gala en enero. La organización está evaluando cómo ubicarlos en la sala para evitar momentos tensos, pero también existe una pequeña esperanza de un reencuentro, comentó. Los rumores sobre ese posible reencuentro ya han comenzado a generar una enorme expectativa en redes. Los usuarios más fieles al dúo incluso comenzaron a organizar campañas virtuales para que ambos se animen a tomarse una foto juntos durante la gala. Solo una imagen, solo un gesto, y nos devolverían la esperanza, comentaba una fan desde Ankara. Las expectativas no paran de crecer y cada detalle sobre el evento, desde el nombre del diseñador de Afra hasta la mesa donde se sentará Mert, es analizado al milímetro por quienes sueñan con un nuevo comienzo entre ambos. Mientras tanto, en otra entrevista reciente, el actor fue consultado nuevamente sobre el tema, esta vez por un periodista del programa Estrellas y Confesiones. Aunque en un principio se mostró evasivo, finalmente admitió: hay heridas que uno no cierra del todo porque, en el fondo, no quiere cerrarlas. Afra dejó una huella muy profunda, y aunque intento seguir adelante, hay momentos del día en los que su ausencia me pesa más que nunca. Esta confesión dejó al público sin palabras.
El tono de Mert no era el de alguien que simplemente recuerda un pasado bonito, sino el de alguien que sigue atravesando un duelo emocional no resuelto. La producción del programa optó por hacer una pausa publicitaria tras la frase, dando espacio para digerir lo dicho. Al regresar, el actor intentó retomar el tono profesional, pero ya era evidente que había dejado ver una parte muy vulnerable de sí mismo. Por otro lado, algunos allegados de Afra han comenzado a hablar de que ella tampoco ha logrado cerrar del todo ese capítulo. Ella finge estar bien, se muestra fuerte, pero hay días en los que se encierra en su camerino y no quiere hablar con nadie, aseguró una fuente anónima de su producción actual. Incluso se rumorea que durante la grabación de una escena reciente, al escuchar una canción que le recordaba a Mert, pidió repetir la toma 3 veces porque se le quebraba la voz. La tensión emocional entre ambos sigue flotando en el aire. Ni una reconciliación ni un cierre definitivo han llegado. Ambos caminan por caminos paralelos, llenos de recuerdos y palabras no dichas. Y el público, mientras tanto, es testigo silencioso de esta historia inacabada que ha cobrado vida propia en el corazón de miles de seguidores. En una aparición pública reciente, una periodista le gritó a Mert, ¿volverías con Afra si ella te lo pidiera? Él, sin dudar, sonrió levemente y dijo, ella nunca necesita pedirlo. Si un día vuelve, yo la estaré esperando. La frase, cargada de una sinceridad casi poética, se volvió viral en cuestión de horas y volvió a alimentar la llama de quienes no pierden la fe. En cuanto a la gala de enero, las últimas noticias indican que la organización ha tomado la decisión de colocarlos en mesas distintas pero cercanas. Lo suficiente para evitar una tensión evidente pero dejando abierta la posibilidad de un saludo, una mirada, un momento. Todo puede pasar en una noche como esa, dijo un colaborador del evento. Y ciertamente, para quienes han seguido esta historia desde el inicio, cualquier pequeño gesto significará mucho. Así, mientras la cuenta regresiva para esa esperada gala continúa, y mientras las entrevistas y publicaciones siguen arrojando pequeñas pistas, Mert y Afra se han convertido, sin buscarlo, en los protagonistas de una de las historias más emocionantes y nostálgicas del entretenimiento turco reciente. Una historia que tal vez aún no ha escrito su último capítulo. Formun Ustu. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle de esta historia que sigue tocando corazones.